Bueno, ya terminé la vuelta y es muy fácil de reconocerla. Vuelvo y le repito porque mire, todo me quedó igual. Repetí 2 vueltas con rosado de 6 y 6 puntos, todo está lo mismo. Y el rombo, acá el rombo se ve perfectamente igual, no le falta nada acá, está igual. Entonces con eso sé que terminé la vuelta. Y termino acá con los 2 negros. A ver. Ahí. Y termino acá con los 2 negros. Ahora voy a hacer rosado, pero aquí voy a disminuir el rosado. En esta vuelta estamos en la vuelta, ya les digo, 1, 2, 3, 4, 5. La vuelta 5. Vamos a empezar la vuelta 6. Vamos a empezar la vuelta 6 y si contamos solo el rosado 1, 2, 3, 4, vamos a empezar la vuelta 5 del rosado. Si contamos solo el rosado para guiarnos, vamos a empezar la vuelta 5 del rosado. Y voy a hacer solamente 4 rosados. Voy a disminuir para sacar los bracitos estos. Voy a sacar ya este bracito. Si lo agarramos así, voy a sacar el bracito para formar el otro, como el otro pétalo o la otra puntita. Solo hice 4 rosados. Ahora voy a hacer 2 negros sobre rosado. 1, 2 negros sobre rosado y voy a hacer 6 rosados sobre negro de esta forma. 1, 2, 3, a ver que por acá se me zafó mi tercero, 4, 5 y 6. Así. 6 rosados sobre negro. Voy a hacer, bueno, ya terminé el rosado y voy a hacer el negro. 1, 2, 3 y 2 que hago sobre amarillo, para total de 5 negros. Voy a hacer los 2 amarillos en este negro y voy a hacer 5 puntos negros. Para empezar el bracito de acá me voy a guiar. Aquí me quedaron 5 puntos negros, acá me tienen que quedar 5 también. 1, 2, 3, 4, 5. Con eso sé que voy a hacer los 6. Acá me tienen que quedar 6 negros para hacer los 6 rosados. Miremos si sí, que no nos hemos saltado ningún punto negro. Miramos y con eso sabemos si hemos o no hemos fallado con los negros. 2, 3, 4, 5 y 6. No, está perfecto. Cuando tejemos colores tan oscuros es normal que por alguna razón se nos pierdan puntos negros, pero no, está perfecto. Quedaron 5 negros acá, 5 acá, 6 rosados acá y aquí voy a hacer los 2 negros para disminuir ya este rosado. 2 negros sobre rosado, hago solo 4 rosados. Esta es la curva donde volteo. 1, 2, 3, 4. Recuerden los 2 puntos negros acá. Y acá vuelvo a empezar, solo haciendo 4 rosados para abrir el bracito. 3, 4 y hago los 2 negros y voy a abrir los bracitos, así como hice esta parte, así me tiene que quedar esta. Ya no da para abrir, ya está bastante alto, entonces así como abrimos acá, esto mismo tiene que quedar acá. Eso es todo. Vamos a dar la vuelta y ya les enseño. Bueno, ya terminé y quedó así. Recuerden que los dos lados tienen que quedar igualitos. Miren lo precioso que se ve, me encanta este monedero, me fascina.
Bueno, empezamos la vuelta. Sabemos que empezamos la vuelta porque tenemos todos los motivos completos, entonces por eso sabemos muy bien que vamos a empezar la siguiente. En esta vuelta vamos a seguir con las disminuciones del rosado. Entonces este primer rosado lo vamos a disminuir y nos van a quedar solo 2. Recuerde que en la vuelta anterior quedaron 4. Ahora solo hacemos 2 rosados porque en estos 2 rosados que tengo voy a hacer 2 negros. Acá hago 2 puntos negros y empiezo este bracito de los 6 rosados sobre estos 2 negros que tengo en la parte de abajo. Tres, 4, 5 y 6. Hago los mismos 6 que tengo en la parte de abajo, dejo 2 negros libres donde voy a empezar los puntos negros. Hago 2 sobre negro y voy a hacer 2 sobre rosado, perdón, y voy a hacer 3 sobre negro. Y me quedan 2 puntos negros libres y acá voy a empezar a abrir nuevamente el rombo. Lo vamos a hacer de esta forma. Miremos que no está recogido mi color. Y vamos a hacer 2 amarillos sobre negro. En estos 2 negros voy a hacer, en estos 2 amarillos voy a hacer 2 negros. Y hago acá también los 2 amarillos. Estamos haciendo esta partecita, este pequeño rombo. Esto es lo que estamos haciendo acá. Y vamos a hacer los 3 negros que quedan libres para que nos quede igual al que aquí, 5 puntos negros. Y 2 negros sobre rosado. Así. Y volvemos con los 6 rosados. Recuerden que los bracitos no los estamos disminuyendo, los estamos corriendo. A ver, no me quede mi hilo recogido. Y voy a hacer 4 rosados sobre los 4 rosados que tengo en la parte de abajo. 2, 3 y 4. Y voy a hacer 2 más sobre estos 2 negros. 1 y 2. Total de 6 rosados. Hago 2 negros sobre rosado para que queden corridos. Y acá me queda espacio solo para 2 rosados. Recuerden esta línea, acá vuelvo a hacer los 2 negros. Ya en la siguiente vuelta sí le vamos a meter este salmón para empezar la crucecita del centro. Por ahora todavía hago 2 negros ahí y vuelvo a empezar 2 rosados, 2 negros y hacemos los bracitos corridos. Así nos tiene que quedar para que vaya tomando la forma de las hojitas. Bueno, ya terminé y así está nuestro bracito y así está tomando forma el rombo. Vamos a empezar la siguiente vuelta. En esta vuelta nos van a quedar pegados el salmón y el rosa, así como está acá, para poder que nos quede parejo. Si no hacemos esto, luego no nos va a quedar la flor como debe quedar. Entonces esta, por ser la parte donde empezamos, siempre queda un poco diferente, pero no pasa nada. Vamos entonces a hacer 2 salmón encima de este negro y voy a hacer 2 puntos negros encima del rosado. Y empiezo los rosados acá encima de este negro. Recuerden que rosados son 6, 4 sobre rosados y estos 2 que vamos a empezar.
6 y empezamos el negro, y recuerde que voy a dejar 2 negros libres acá para correr el amarillo. En sí me quedan 5 negros, no cambian porque como no estoy disminuyendo, solo estoy corriendo el color, entonces quedan igual 5, 4, 5 y me quedaron los 2 libres para empezar el amarillo. Sobre el amarillo hago los 2 negros. Y encima de estos 2 negros voy a empezar con el salmón. Y hago nuevamente los 2 negros. Ya a esta altura es muy fácil de entender el diseño, ya realmente se entiende mucho más porque tenemos la guía del rombo de abajo. Igual este rombo queda pequeño, no queda igual de grande, pero si estamos con la base de los mismos colores, entonces por ese lado nos puede ayudar mucho. Y acá vuelvo a hacer los 5 puntos negros, quedan 3 libres y 2 que hago sobre rosado. Así terminamos ya este bracito. Ya la siguiente vuelta queda con negro. Igual les voy a enseñar para que ustedes no se me pierdan. Uno, 2, 3 y 4 sobre rosado y hago los 2 negros, y encima de este rosado hago 2 negros. Voy a hacer este pedacito para que ustedes me entiendan bien, porque el otro recuerda que quedó rosado pegado a salmón. Entonces acá hago 2 negros sobre rosado y acá sí me queda para hacer los 2 salmón como debe de quedar. Hago 2 puntos salmón encima de 2 puntos negros y vuelvo a hacer 2 negros encima de rosado. Y vuelvo a empezar con los 6 rosados, dejando 2 libres acá para hacer los 5 negros y hacer acá esta parte del rombo. Es muy importante que sí podamos hacer esto igual acá para que quede lo mismo, y estos 2 bracitos nos queden con 3 vueltas como este: 1, 2, 3 vueltas de rosado, 1, 2, 3 vueltas de rosado. Ya les enseño. Bueno, ya terminamos la vuelta. Así nos quedaron los estos bracitos: 1, 2, 3 con 3 vueltas. Este no alcanzamos a hacer las 3 vueltas porque necesitamos que la parte de arriba sea la que menos se note esta digamos que este pequeño defecto, porque en sí no es un error, pero sí tenemos que adecuarlo para que se vea diferente, para poder seguir trabajando en caracol. Yo realmente no sé si haya otra forma de corregir esto y de que el diseño salga perfecto. Pues como aprendí yo, es que la única forma, siempre haciendo un motivo diferente. Donde uno termina o donde empieza la vuelta, siempre queda diferente. Entonces es eso, aprender a adecuar ese diseño, aprender a hacer lo menos notorio esa pequeña como dificultad, o ese pequeño, digamos que parchecito ahí, porque realmente así como yo lo hice acá, no se nota tanto. Entonces está bien que lo tomemos de esa forma. No sé si haya otra forma de corregirlo sin necesidad de que quede diferente, pero si trabajamos en caracol, siempre todos los motivos tengo que adecuarlos. Siempre me ha tocado lo mismo.
adecuar los motivos para que podamos seguir trabajando y no se note como ese pequeño parchecito ahí diferente. Bueno, aquí llegamos a la vuelta donde estamos terminando y entonces me quedan solo dos bracitos. Acá tengo 3, 1, 2, 3, acá me quedan solo 2 y paso con negro hasta acá. Es algo que toca hacer así porque estamos trabajando en caracol. Si cerráramos la vuelta y subiéramos con una cadeneta a seguir, no se va a notar. Realmente no toca corregir esto porque sí va a dar para sacar el diseño completo, pero como estamos trabajando en caracol, recuerde que estamos tejiendo estilo guayú y el guayú se teje es de esta forma, no podemos cambiarlo, es en caracol que se teje, entonces así nos queda. Pero no pasa nada, no se nota mucho. Yo estoy haciendo mucho énfasis, es para las personas que siempre se preguntan eso, ¿por qué queda diferente? ¿O cómo hago? ¿O que creen que es que algo hicieron mal? No, siempre nos toca adecuar uno de los motivos que hacemos. Si hacemos una mochila con 10 flores, siempre nos va a quedar una diferente, que se nota menos porque pues si son 10 flores realmente se va a notar muy poco dónde está el parchecito que tocó hacer diferente, porque pues vamos a tener 10 flores, entonces no nos vamos a fijar tanto. En un monedero como esto realmente tampoco se nota mucho, pero nosotros que estamos tejiendo sí vemos ahí como que no nos cuadra como queremos o como debe de ir, pero no pasa nada. Hace parte del tejido, hace parte de trabajar una artesanía como esta y hace parte de trabajar a mano. Recuerden que estamos haciéndolo 100% a mano, entonces pues no pasa nada. Bueno, acá seguí con negro. Miren, es la forma de emparejar. Si yo acá hago el bracito, entonces este negro me toca hacerlo en la siguiente vuelta y me va a quedar cojo. Este me va a quedar acá rosado y este va a quedar bajito. Entonces se va a ver coja la flor. Ya no se va a ver como se ve acá, que se ve parejita. Entonces esa es la idea de hacer lo que acabamos de hacer. Vamos a ampliar el rombo. Jalamos los hilos, no hay hilos recogidos. Y acá en el rombo vamos a hacer también una crucecita en el centro con un puntico. Como ya hicimos esto que hicimos acá, ya en la siguiente vuelta no se nos va a presentar esa situación. Ya no vamos a volver a ver esa situación, ya va a seguir igual en el monedero, porque si estamos haciendo una mochila grande, cada vez que estemos haciendo la flor, sí vamos a tener que adecuar la mejor forma que no se note ese pequeño parchecito que nos quedó ahí. Pero no pasa nada, así que nada, no se me preocupen, hace parte de tejer. Igual, déjenme en los comentarios si ustedes tienen una mejor forma de corregir los motivos, también les agradezco mucho. Yo realmente no he tenido una maestra que me enseñe, aprendí desde los 7 años, pero solita, nunca nadie se acercó a decirme, venga, le explico así. No, yo simplemente veía algo, me antojaba de hacerlo, que bonito se ve, y empezaba a tejer, con una fotografía o con un trabajo hecho, y miraba y me guiaba y así tejía. Entonces nunca pude que alguien me explicara y alguien me dijera, no, vea, por acá es, haga esto, corríjalo de esta forma. Me tocó desbaratando, volviendo a hacer, volver a desbaratar, volver a mirar y mirando como la mejor opción para que se viera más bonito y que se notara menos esa parte donde empezamos o terminamos la vuelta. Acá se recogió el azul, simplemente lo halo un poco. Y como no quiero que se recoja todo el monedero, también los tiro un poco. Entonces con eso no me quedan como bolitas de hilo por dentro, pero me queda parejo, que no se vaya a cerrar. No queremos tampoco que se recoja. Entonces también es importante que si alamos el hilo, también estiremos el trabajo para que no vaya a quedar recogido. Y voy a hacer la crucecita acá. Esta de acá sí me queda bien, mire, lo pasé todo con negro, tenía ya los dos negros listos
y esta me queda perfecta. Esta la voy a hacer en los 6. Es que acá hice dos negros y 2 salmón, y acá no, acá sí voy a hacer la cruz completa. Esta sí queda perfecta. Lo que yo les digo, si estamos trabajando 10 motivos, ya todos nos van a quedar bien, el único que queda diferente es ese. Ya aclarando esto, seguimos. Vamos a hacer todo negro. Dejo 2 negros libres acá para hacer esta crucecita donde se hacen 2 salmón sobre negro, 2 negros sobre salmón, 2 salmón sobre negro, 2 negros sobre amarillo. El amarillo lo corro, que es la única vuelta donde lo voy a abrir, porque ya en la siguiente lo voy a cerrar para que me quede esta forma que tengo abajo. Voy a terminar y ya les enseño. Bueno, yo aquí ya estoy terminando la vuelta. Mire cómo nos quedó el rombo, y estoy terminando con los 2 amarillos. Y acá vamos a empezar nuevamente los bracitos. Mire, así nos quedó este con los 3 vueltas con rosado, y así nos quedó este, una con rosado, y aquí solo 2. Esta tiene 3, esta tiene los 2, y acá vamos a empezar nuevamente. Bueno, ya terminé la vuelta, así nos quedó todo. Miren y comparen. Mire, así nos quedó. Y acá vamos a empezar nuevamente la vuelta. Ya hice los 2 amarillos del rombo y voy a hacer los negros. Recuerden que estoy dejando 3 negros y hago los 6 rosados. Acá me quedan 6 negros para hacer los 6 rosados sobre los 6 negros. Es muy importante que eso lo tengan muy claro. Miro que no esté recogido mi hilo y hago los 6 rosados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 rosados, y hago los 2 negros. Los 2 negros quedan sobre salmón. Aquí y hago 2 salmón. En sí vamos a repetir la parte de abajo. Yo se las voy a explicar todas las vueltas porque quiero que saquen el diseño realmente, que sí puedan ustedes terminar el monedero y que sirva el tutorial. Acá, mire, así. 2 negros sobre salmón, 2 salmón sobre salmón, 2 negros sobre salmón, y volvemos con los 6 rosados. En esta vuelta ya vamos a cerrar el rombo, vamos a empezar a cerrarlo. También les quiero explicar cómo lo vamos a hacer. Acá 3, 4, 5 y 6. Y para cerrar el rombo tenemos que hacer negros tapando el amarillo. Entonces hacemos los 3 negros que corresponden. 1, 2 y 3. Y vamos a tapar estos 2 amarillos con negro para correr el amarillo hacia adentro. No nos vamos a saltar el amarillo, simplemente lo vamos a correr sobre estos 2 negros, y hacemos 2 negros sobre salmón, y hacemos 2 salmón sobre este negro que tengo acá en el centro. Y vuelvo con los 2 negros sobre salmón. Es muy importante que aprendan todo esto para cualquier motivo, cualquier diseño. Y ahora hago 2 amarillos, y aquí ya sabemos que tenemos que hacer 5 negros para empezar los rosados. Entonces hago 2 sobre amarillo. Ahora hago
3 negros sobre negro. Con eso sé que si no me he saltado, no se me ha perdido ningún punto negro. Acá me quedan los 6 para hacer los amarillos. Si por alguna razón les hace falta algún punto, pueden hacerlo como aumento. Cuando trabajamos con hilos oscuros o negro, es muy fácil que se nos pierda un punto. Si nos llegase a hacer falta, sencillo, hacemos un aumento. Acá no me hace falta, mire, está perfecto, están los 6, pero si por alguna razón no me alcanza para los 6, quedándome aquí los 5 negros, porque todos tienen que quedar 5 negros, sencillo, hago 2 puntos rosados en uno solo, para que me queden los 5. En mi caso, salieron los 6, ¿listo? Es otra forma de corregir, para no tener que mirar dónde nos saltamos el punto negro, simplemente lo aumentamos y ya. Si falta, no más, no tenemos por qué hacer aumentos, solamente si pasa eso. Y acá volvemos a hacer la crucecita con 2 negros sobre salmón, 2 salmón sobre salmón, y acá volvemos con los 2 negros para que se forme la cruz acá. De esta forma nos está quedando, mire que ahora ya, a pesar de que este es el motivo que hicimos diferente en la parte de abajo, ya acá arriba no se nota, mire, ya empieza a tomar la forma perfecta de acomodarse en los colores como nos tiene que quedar. Aquí vamos a hacer lo mismo, hacemos los 6 puntos rosados, hacemos los 5 negros hasta tapar el amarillo y vamos a correr el rombo para que ya nos quede así como nos está quedando este.